Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo. Hoy la verdad, súper contentos, súper alegres, no porque nos hayamos sacado la lotería, no porque, no sé, conseguimos algo importante, no, simplemente alegres de poder estar con ustedes, de poder estar con nosotros, de conversar de la alegría que nos da conversar de cosas tan chéveres, de compartir con amistades con las que uno tiene grandes recuerdos, grandes anécdotas y mucho tiempo juntos, ¿no? Este, es por eso que, como todas las semanas está acá el señor Walter Paredes, ya se unirá pronto a la conversación el señor Carlos Andrés Castro Flores, que está viniendo tan rápido como si quisiera ir al baño. Así de rápido está viniendo. Quique Maurto está en un ensayo de una boda, lamentablemente no va a poder estar, vamos a ver si en el futuro va a poder estar, pero de lo que vamos a conversar hoy es un tema que me resulta bastante interesante porque yo siento que tengo muchas cosas que decir al respecto y yo creo que Walter también tiene muchas cosas que decir al respecto y es un tema sobre todo que nos apasiona, es un tema que siento yo va a ser rico para la conversación. Antes que nada, como siempre, voy a presentar a nuestro querido amigo Walter Paredes, que está acá con nosotros semana tras semana, ya pronto en Lima, ya pronto en Lima, para poder hacer algo chévere. Muy pronto ya van a ver cómo nos vamos a acomodar de otra manera. Pero mientras tanto, Walter, ¿qué tal? Walter Paredes, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola a todos los oyentes de tu fiel podcast. Habla Pablo. No sé si estamos en Historias para no dormir o vas a crear un nuevo segmento, hermano. Eh, por ahí, por ahí, por ahí. Oh, muy contento, en realidad muy contento. Ojalá que así como tienes esas ganas de recibirme cuando esté por Lima, ¿no? No voy a ser como la última vez que fui y estuve a una cuadra de tu casa Vamos y a y desactivar fuiste el audio incapaz en de... estos momentos del señor Paredes. Vamos a desactivar el audio del señor Paredes porque a las onceras nomás habla el señor Paredes. Ya, a ver, vamos a otra vez activarlo. Ya, señor, ya podemos hablar tranquilos. Dale, dale. Ah, ya, muy Tú bien. dime. Y nada, contentos. La conversación antes del podcast y después del podcast es súper chévere porque hablamos de un montón de cosas, ¿no? Hablamos de recuerdos que tenemos constantemente los dos junto con otras personas y eso es súper chévere y siempre queremos que eso se termine grabando, ¿no? Se termine quedando. Walter, yo te quería hacer una pregunta para partir esta conversación. Eh, la semana pasada no hubo podcast porque se casó mi hermana. Estuve en la boda, ayudándole en algunas cosas. Tú sabes que una boda es un loquerío total por muchas razones. Tú lo debes saber, te has casado No como tres mientas, veces. ya no mientas porque tu hermana se casó sábado. Y Ya, nosotros grabamos antes, no grabamos los sábados. ya, Así que no, no. tú debes saber eso porque tú te has casado como 5 veces, entonces debes saber que eso es un poco tedioso, ¿no? Entonces, este, Solamente una vez, hasta el momento. justo hoy conversaba con mi hermana. Mira, mi hermana desde hace un tiempo para acá es cristiana, ¿ok? Ah, mira, Su pareja ya. también es cristiana y se han casado en una iglesia cristiana. Yo fui a la ceremonia eh, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Antes que nada, antes que cualquier cosa, por el entusiasmo y la alegría que me da el que mi hermana se case, ¿no? Más que todo eso. Pero pero sin importarme lo que involucraba todo lo demás, porque yo siento que a veces somos muy radicales en nuestro pensamiento con la religión.
Entonces estaba yo muy feliz, muy contento en el matrimonio, las canciones muy bonitas. Creo que debemos de reconocer siempre que los autores cristianos tienen mucho, no sé qué decir, tienen mucha creatividad para las canciones. A mí todas las canciones que escuché me parecieron extraordinarias y yo creo que tú compartirás al ser tú un fan de Marcos Witt, de Jesús Adrián Romero y etcétera, quizás compartas conmigo que los autores cristianos tienen muy buenas canciones muy bonitas. Entonces, ahora, hace un par de horas que estuvimos conversando, me comentaba que una de mis tías, eh, que se profesa católica, este, estaba súper seria con los brazos cruzados mientras ellos estaban en sus alabanzas, ¿no? Cantando sus canciones. Yo metido totalmente, te juro, en la ceremonia, porque yo no sentí en ningún momento nada negativo, nada malo, no sentí que levantando las manos o aplaudiendo quiera decir que yo sea eh, una persona que esté en contra del catolicismo, que yo me vuelva un hereje o algo así. Y justo ahora que conversábamos, mi hermana me decía que eso como que le había dolido un poco, ¿no? El ver a una de mis tías en una postura como que seria, con los brazos cruzados, como con molestia de estar en ese lugar, ¿no? Entonces, eh, te quisiera hacer una pregunta y me gustaría que la compartamos con sinceridad, ¿no? ¿Tú crees, Walter, que Dios solamente está en la Iglesia Católica? No, no creo que Dios sea un Dios exclusivo. Creo que Dios en la historia de la humanidad se ha podido manifestar de diferentes maneras. Yo creo que el Dios que yo profeso es el mismo Dios que pueden creer los hermanos separados o protestantes, o también los musulmanes, ¿no? Alá, Yahvé, en realidad es parte de una misma matriz, que de ahí en el camino hayan pasado algunas cosas y se hayan podido haber separado, pero ese es el mismo. No creo de que sea exclusividad o propiedad de una religión, ¿no? Pero sí creo de que Dios siempre ha tenido un plan de salvación para la humanidad y para el hombre, pero tú sabes pues que el hombre somos muy desobedientes, entonces Más a veces creo no entendemos. hacerlo parte exclusiva de una religión aminora la capacidad de Dios. Sí, claro, ¿no? Lo que pasa es que también ya creo que en el caso del catolicismo, que tiene ya más de 2000 años, yo también creo que he aprendido de los errores. No podemos creer o creernos solamente los dueños de la verdad, ¿no? O que solamente aquí es un único camino para llevar al cielo. Yo soy un convencido de que habrá mucha gente que estará en el cielo y que nunca escuchó el nombre de Jesús, o que nunca pisó una iglesia, porque creo que dentro de la humanidad, creo que dentro de la esencia, del espíritu de la persona sabe lo que es bueno y lo que es malo. Si revisamos todas las culturas que han habido en el mundo, si quieres vemos el caso, pero en el caso de Perú con los incas, ¿qué cosa decía, no? Amazú, Amaquei, Amayuya, ¿no? O sea, no seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso. Si vemos el código de Hammurabi más atrás, siempre ha habido esa tendencia de lo bueno y lo malo. O sea, eso está dentro de la esencia del ser humano, ¿no? Que de ahí ya hayan pasado otras cosas, pero Incluso en bueno. la propia historia de la salvación, se podría decir que, por ejemplo, hablando ya de quizás doctrina, se podría decir que el propio Noé no era estrictamente seguidor aférrimo o ¿cómo se podría decir? Un ortodoxo dentro de la fe que se practicaba en los tiempos en los que él existió. O sea, Noé no era parte
de los rituales que se hacían en ese tiempo, el pueblo que era parte de su coyuntura. No, no era más bien una persona quizás un poco más apartada de esos rituales que seguían ellos normalmente, y Dios, dentro de toda esa gente que le ofrecía sacrificios, que le decía un montón de cosas y que seguramente le rezaba y etcétera, escoge a Noé porque ve a Noé como la única persona justa dentro de toda esa gente. Entonces, él no hace esa distinción, no hace esa distinción de católicos, musulmanes, cristianos, no. Él lo que ve es la justicia dentro del corazón de los hombres. Y, eh, o sea, esto no se trata ni siquiera de un punto de vista espiritual o sentimental. Esto incluso es histórico, o sea, es parte de nuestra propia historia como católicos el saber estas cosas, que Dios no hace distinciones entre nosotros. Somos nosotros que nos pintamos de colores exclusivos o que de alguna manera cerramos nuestras puertas. Y yo creo que los católicos jóvenes no. Y muchos de los católicos de mayor edad tampoco. Yo creo que esto le pasa mucho a los católicos eh, que no estudian, a los católicos que eh, del facilismo, del continuismo, del sigamos haciendo lo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo porque esto me resulta más fácil. No a los católicos de no sé, de los cucufatos, por decirlo de alguna manera, de los pegados mucho a la regla, que no se dan cuenta que ese tipo de manifestaciones cierra la posibilidad a que una persona se encuentre con Dios. Que ese es el plan original, si se quiere, ¿no? La esencia misma de nuestra religiosidad. Que nosotros seamos un conducto, hablo de nuestra misión, que seamos un conducto para que todas las personas conozcan o tengan al menos un encuentro personal con Dios. Es lo que creo que deberíamos de ser todos. Ser un testimonio de vida tan bonito, tan único, ser ese tipo de persona tan buena, tan justa, que las otras personas te miren y vean en ti un ejemplo de seguir a Dios, de que se pregunten incluso, oye, ¿por qué esta persona es así? ¿Por qué esta persona actúa de esta manera? ¿Por qué esta persona toma estas decisiones? Y cuando se enteren de que es porque tienes a Jesús en tu corazón, tengan esa inquietud por querer hacer las mismas cosas que haces tú. Pero si nos ponemos en posturas de que únicamente lo que nos han dicho a nosotros es la única y verdadera palabra de Dios, y más allá de eso no existe nada, y que si por ejemplo un día viene un testigo de Jehová a compartirme desde su punto de vista de las cosas, a compartirme algo, no sé, lo tengo que echar o empujar o botar o no abrirle la puerta. Cuando quizá, quién sabe, si Jesús te quiere dar un mensaje mediante esa puerta que te acaban de tocar, porque eso también puede ser posible. ¿Qué piensas tú? Bueno, dicen que los designios de Dios son misteriosos, ¿no? Y si lo vemos desde el punto de vista, si yo me baso desde el punto de vista eh, del cristianismo o del comienzo del cristianismo, eh, yo te respondería con otra pregunta, ¿no? ¿Por qué Jesús, si ya tenía 12 apóstoles, ¿no? Que fue los que subieron con él, 3 años, quien Jesús formó, quien fueron testigos de sus prédicas, de sus milagros, ¿no? Que les prometió la llegada de la venida del Espíritu Santo, que mientras 2 o 3 estén reunidos en su nombre estarán ahí,
el tema de la vida eterna, ¿no? El tema del cielo. O sea, ¿por qué, a pesar de eso, a pesar que con Pedro fundó la piedra del primer papa, ¿por qué Jesús llamó a Pablo? ¿Por qué crees tú, hermano, entonces? ¿Falló en todo el tiempo que estuvo No, aquí con no, nosotros? no. ¿Por qué llamó Llamó a a Pablo, que era Pablo, un perseguidor de cristianos, un llamó a Pablo fariseo? por la misma razón que ha llamado a toda la gente que nosotros conocemos y nos ha llamado a nosotros mismos, por el Ya, pero yo testimonio. voy más allá, convirtiendo un poco lo que dice. Sí, espérate, perdón, déjame responderlo. Yo creo que es por el Dale. testimonio. Yo creo que es por el testimonio. O sea, ¿qué mayor testimonio dentro de, por ejemplo, tú armas un equipo de retiro, ¿no? Fulano, sultano, mengano, y todos, para los que no saben muy bien, cuando uno se arma un equipo para hacer un retiro, a algunas personas se le dan unos temas y esas personas tienen que poner dentro de su tema parte de su testimonio para que las personas que te van a escuchar de alguna manera se identifiquen, ¿no? Es una manera de, en la pedagogía se llama casuística, ¿no es cierto? Cuando tú usas situaciones o casos de la vida real para ejemplificar situaciones, ¿ok? Ya, Entonces, imagínate tú, Walter, tener dentro de tu equipo de gente que se ha convertido, de gente que cree en Dios, a una persona que en China o en África estuvo matando católicos, literalmente, estuvo tal ya. cual matando católicos, tuvo un encuentro con Jesús y ahora cree en Dios. ¿No te parecería una estupenda oportunidad para que una persona así comparta su testimonio? Yo creo en primera instancia que es por eso. ¿Tú qué me ibas a decir? Ya, yo creo que te adelantaste un poquito a lo que, o sea, a lo que pasó más adelante. Ujú. Este, yo creo que Jesús llama a Pablo, ¿no? Que es conocido como el apóstol de los gentiles, que es el primero de salir de Tierra Santa a anunciar la buena nueva, ¿no? ¿Por qué? Porque los apóstoles entendían o pensaban de que la salvación solamente era para los judíos, ¿no? Y si nosotros leemos un poco el tema de los hechos de los apóstoles, ¿no? Y si vemos un poco el primer concilio que se dio en la historia de la iglesia, que fue el concilio de Jerusalén, donde se discrepaba y decían de que para ser cristiano tenías que ser circuncidado o no, si podías comer alimentos prohibidos para los judíos o no, ¿no? Yo creo que Jesús fue un poco más allá, ¿no? Y dijo ya, la salvación y la buena nueva es para todos, ¿no? ¿Cuál es la última disposición que Jesús le dice a sus apóstoles cuando asciende a los cielos, ¿no? Anunciar la buena nueva a la humanidad, no solamente a este grupo. Entonces yo creo de que dentro de la exclusividad, entre comillas, que se puede haber formado, Jesús dijo no, ¿no? O sea, Dios dijo no, ¿no? O sea, acá falta algo más, ¿no? Y vio en Pablo esas cualidades, un hombre preparado, culto, estudioso, que no solamente hablaba hebreo, sino que también hablaba griego, que escribía, que no era algo tan común en esa época como para nosotros nos parece algo normal, y que era un apasionado de las creencias judías, porque era un fariseo, y si nosotros vemos un poco más allá, los fariseos pues eran los legalistas de la ley, o sea, eran los que se basaban en la ley al pie de la letra, o sea, y no había una manera de interpretarla distinta a lo que decía ahí, en la ley, ¿no? En la Torá. Entonces, y es ahí cuando, y también los mismos apóstoles al comienzo tenían esas discrepancias con Pablo. O sea, Pedro y Pablo al comienzo no es que hayan sido amigos, se hayan llevado bien, o se hayan llevado bien, porque acuérdate que Pablo nunca vio a Jesús vivo, nunca lo vio predicar, nunca lo vio hacer milagros, o por lo menos en las escrituras nunca menciona eso. No se menciona eso, en ninguna carta, en ningún evangelio menciona que Pablo, Él lo dice solamente en también, me las... parece. Dime. Él lo dice también. Claro, o sea, y solamente cuando se habla del martirio de Esteban, que está en los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, ahí menciona de que Pablo estuvo presente en la ejecución de Esteban,
¿no? Y que cuando Jesús se le presenta a Saulo en el desierto, que sería después Pablo, Pablo se estaba yendo a perseguir cristianos, a apresar cristianos, porque él pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien, porque no entendía de que había alguien que decía que era hijo de Dios, que había estado al tercer día, ¿no? Que, era o sea, que estaban blasfemando contra las creencias que ellos tenían. Y es ahí cuando sale el mismo Jesús y se le presenta resucitado y Pablo pues tiene todo ese shock. Eso, bueno, eso es un tema aparte, ¿no? De conversar. Pero yo creo que por ahí parte un poco la situación, ¿no? Que el anuncio de la salvación es para todos, o sea, para todos. No hay exclusividad. No puedo decir, no, solamente en mi comunidad o solamente en mi iglesia se va a salvar. Que lamentablemente sucede mucho con el tema de la secta, ¿no? Actualmente. Los errores que el cristianismo cometió en la Edad Media son tal cual los errores que ahora en la actualidad cometen algunas sectas, no todas, o algunas denominaciones de iglesias cristianas. Que es un error que a la larga de alguna manera termina creando otras religiones, ¿no? Exacto, Es un error que porque se te comienzas a cometió, disgregar, ¿no? Comienzas a exacto, separarte. ajá, se comienza a separar la idea original y a raíz de eso es que se comienzan a crear otras religiones, que es, mira, que es algo que yo siento que de alguna manera se sigue haciendo, pero, pero ahora incluso es de manera más hipócrita todavía. ¿Y por qué te digo esto? Porque creo que ahora, si bien cualquiera se puede poner la etiqueta de ser católico o cristiano, lo que sea, pero vive esa fe y esa religión como ellos quieren. Y hacer eso es prácticamente como crear una religión nueva. Porque en vez de practicar lo básico que te puede pedir tu comunidad, haces tú lo que tú quieres y después cuando te toca compartir en tu comunidad, cuando te toca enviar una cadena de oración por WhatsApp, cuando te toca hablar con un familiar, termina siendo lamentablemente otra persona. ¿No? Para ti, para tus adentros, para las personas con errores que somos, haces un montón de tonterías con tu vida. Pero cuando se trata de las apariencias, si eres católico, si eres cristiano, si eres una persona que practica una religión. Creo que ahora se sigue haciendo eso de distorsionar la idea básica de lo que es ser católico cristiano, pero que ahora es un poco más grave porque ya no se forman otras religiones no se forman otras comunidades. Creo que ahora las propias personas, como esas personas que dicen que yo creo en Dios a mi manera, yo soy católico a mi manera, yo soy cristiano a mi manera, ¿no es cierto? Yo soy católico, pero no me gusta ir a misa los domingos. Pero eso Yo es soy ser tibio, católico, pues, pero no me gusta confesarme, ni frío ni caliente. ¿entiendes? ¿No? Como que creen que así es como tienen que hacerse las No, cosas. pero ojo, o sea, el hecho de ser un cristiano, el hecho de ser católico, o sea, no es fácil. No, o sea, si tú quieres vivir de acuerdo a, a los preceptos, a los mandamientos, o sea, no es fácil. O me hace decir de que, Pero, que uno puede, dime, pero, pero no es imposible tampoco, pero es ¿y cómo? complicado. Y, Y yo te hago o dime, sea, yo te hago una pregunta, ¿no? O sea, ujú, a ver, del 100% de, si quieres, del bolso de cristianos, católicos que hay en el mundo, ¿cuánto es el porcentaje que realmente vive de acuerdo a las enseñanzas dadas por Jesús o por Dios, o lo que está escrito en la Biblia? Si quieres verlo desde el punto de vista más doctrinal. Yo creo que será un 2% más, ¿no? Yo no me incluyo, por ejemplo, como un buen cristiano, un buen católico. O sea, yo, si tengo que comenzar hablando conmigo, no. O sea, a mí me falta muchísimo. Y de repente, a diferencia mía, o a diferencia de una persona que no conoce la verdad, ¿no? Que ha sido revelada o no ha tenido las experiencias que hemos tenido tú y yo,
de repente yo creo que su castigo no será tan severo como de repente el de nosotros, que sabiendo lo que es bueno y malo, dentro de todo aún lo seguimos haciendo o seguimos apegados a ciertas cosas que no nos permiten poder tener una vida de santidad, si quieres verlo ya desde el punto de vista más, Claro, no más digamos castigo, pues. Sanción, sanción. Jalada de oreja, jalada de oreja. Claro, porque mucha gente yo creo que a veces, y vuelvo y repito, esto va a partir de la ignorancia, hermano. O sea, tú puedes ver, por ejemplo, un montón de cuentas en TikTok, supuestamente que hablan, que ponen, esta es la verdadera cara de los ángeles, según la Biblia, ¿no? Y ponen imágenes con alas, o si no, programas de televisión, conductores de televisión, gente que sale en medios de comunicación que supuestamente pertenecen a una religión y hablan acerca de cómo ellos piensan que son las cosas que tienen que ver con Dios. Y termina siendo una ridiculez y una conversación sin ningún tipo de sustancia, porque no conocen, porque no se han tomado el tiempo de investigar, de leer, de consumir un poquito más de la doctrina de la iglesia, que es tan bonita y tan fácil de encontrar, tan fácil de consumir. Hay sacerdotes, él mismo, por ejemplo, hablábamos la vez pasada del padre Fortea. Muchos de los libros del padre Fortea no cuestan dinero, son libros ¿No? dados a la comunidad para que la comunidad consuma. ¿Y de qué cosa tratan los libros del padre Fortea? De posesiones demoníacas en su mayoría. No todos, porque algunos hablan de ángeles y otras cosas, pero muchos hablan de posesiones demoníacas, que es un tema que mucha gente cree saber, que es de un tema que mucha gente piensa que de verdad son personas con mucho conocimiento en estas cosas, pero alguien, ¿y cuántas de esas personas han leído un libro del padre Fortea, que es una autoridad dentro de los exorcismos y del mundo del conocimiento sobre la demonología y cosas así? Es, eh, eh, es muy fácil engañar a la gente. Claro, hay mucho charlatán. O sea, hay Sí, mucho charlatán loco, mira porque la si gente que otros... está gastando dinero en las iglesias, que hay un video muy conocido, y no quisiera faltarle el respeto a nadie que sea parte de esta religión, pero hay un video muy conocido de una pastora en el que dice los billetes de 100 por acá, los billetes de 200 por aquí, los de Los 1000 de por 20. acá. O sea, no sé, quizás nosotros no sabemos el contexto en el que se está dando esa situación y fuera de contexto se ve muy feo, pero yo no Pero son creo, errores, o sea, claro, o sea, son errores que que el catolicismo también en un momento lo ha hecho. Y al final no ha generado en algo bueno. por supuesto, O sea, como cuando los papas perdonaban los pecados de los reyes, las indulgencias, claro, con las indulgencias, ¿no? con las vacas, creyéndose que pasaban los pecados a las vacas o a algún tipo de animal. ¿Por qué Lutero protesta? Por eso, por la venta indiscriminada de las indulgencias, ¿no? O sea, que tú tienes el Exacto. poder de decir, ya, te vendo un terreno en el cielo, toma para acá, anda para allá. ¿Qué es lo que lamentablemente, no todos, pero hay un grupo dentro también de- del- los hermanos separados, ¿no? Que se basan mucho en eso, ¿no? Cuando tampoco es así, o sea, yo soy un convencido que lo que es de Dios, primero, perdura en el tiempo. Y segundo, Dios se va a encargar de mantenerlo. Y es así. La obra de Dios va a ser, así sean orfelinatos, hospitales, Y se va a, y es así, y se va a ¿no? encargar de mantenerlo más allá de los propios hombres encargados de ese tipo de cosas. Claro, Porque, escuché una vez una historia de Fernando Cabral, ¿ya? Un cantante argentino
argentino que ya falleció hace que unos años. que no era católico Que ni no, cristiano. que él nunca ha dicho que ha sido, él es anticatólico, ¿no? Él es anticatólico, por decirlo así, pero tuvo una gran amistad con la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Algo raro, ¿no? Porque obviamente que la Madre Teresa de Calcuta siempre es una persona muy ligada a la iglesia. Y cuando muere porque lamentablemente hubo un accidente aéreo donde muere su hijo y su esposa, Facundo Cabral, y para eso él ya era amigo de la Madre Teresa, ¿no? Y la Madre Teresa, cuando se entera la noticia, ya la come por teléfono, ¿no? Y él la llama a la madre, todo, la Madre Teresa le dice, y ahora le dice, ¿qué vas a hacer con todo ese amor que tienes que dar? ¿No? Que tienes en tu corazón, y lo invita a Calcuta. Y él viaja a Calcuta y está con la Madre Teresa en una de las casas que ella sostenía. Y él se quedó sorprendido y él, una persona no creyente, ojo, veía cómo Dios sustentaba la obra, ¿no? Y le decía, madre, pero María Teresa, hoy no hay nada que comer. Le decía, ¿qué vamos a comer hoy día? Y ella le decía, no te preocupes, porque acá todos los días almorzamos a la 1:30 de la tarde. Pero decía, pero madre, no hay nada que comer, ¿no? Y llegaba la 1:30 de la tarde y tocaban la puerta y alguien venía y les dejaba algo de comida, ¿no? Y, o sea, es una historia contada por un no creyente, ¿no? Que es como que todavía, para que sea mucho más creíble la historia. Y Yo soy convencido de eso. o sea, el contexto y la historia de cómo muere su esposa y su hija es increíble, porque dice que él va a subir al avión con ellas, pero él se olvida algo. Sí, 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 Él claro, sí, llega tarde, él llega claro. tarde, y cuando regresa al aeropuerto y ve cómo está despegando el avión y ve explotar el avión en el cielo, dice que él estaba con un amigo. Y el amigo dice, porque él no se acuerda, él dice que no se acuerda qué fue lo que pasó, dice, tú lo que hiciste fue arrodillarte, mirar al cielo y decir, está bien, ya sé quién es el que manda. Alucinante, alucinante. Y qué loco como una persona que compartía tanta paz termina muriendo de una manera tan violenta, ¿no? Porque a él lo Sí, terminan claro. confundiendo con un empresario y lo balean. Me parece que Bueno, en El es una de Salvador, las teorías que se dice, ¿no? De repente lo asesinaron porque él tenía un mensaje de paz, de amor, ¿no? De perdón, me parece que fue en El Salvador, como lo que le pasó a Monseñor Romero en El Salvador, ¿no? Que lo terminaron asesinando, lo mismo. que Fue- es un país donde había tanta mara salvatrucha, ¿no? Y que ahora con este pata, este Bukele, las cosas parece que están cambiando. Pero bueno, ese es otro tema. Eso es total. Y a lo que voy es que yo siento que hay mucha ignorancia dentro de nosotros mismos, los propios católicos, y hay eh, mucho, ¿cómo se puede decir esto? Muy, mucha gente convencida de que lo que sabe es la verdad absoluta, de que eso que ellos conocen, se lo comentó a alguien o algo así, se lo escucharon a alguien, es la verdad absoluta y eso no cambia y así tiene que ser. Claro, hay dogmas en los que nosotros creemos y que son prácticamente irrefutables, pero hay otras cosas que se prestan a interpretación. O sea, hay otras cosas que sí podríamos conversar. O sea, ¿cuántos puntos de vista parecidos debemos tener nosotros con los cristianos? ¿Cuántos Hay muchos. puntos, cuántos puntos de vista parecidos debemos tener nosotros, no sé, con los testigos de Jehová, con los mormones? Y cuánto hemos luchado, tú, yo, por unir esas brechas? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo por unir de alguna manera esas brechas con ellos? En una oración, en un compartir de la palabra, que creo que no estaríamos haciendo nada ilegal o nada en contra de nuestras creencias, ¿no? Compartir la palabra de Dios, hacer una oración todos juntos. Es que Este, también sabes qué es lo que pasa, Pablo, un poco para complementar lo que dices. Eh, Hay mucha ignorancia también dentro de la iglesia, dentro del catolicismo.
sea, si tú te pones a pensar, mucha gente que dice, yo fui católico y ahora soy cristiano, es porque tengo por seguro que en el 99.9% ha sido gente que nunca conoció la doctrina de la iglesia. O ha sido gente que fue bautizada de muy pequeño y solamente iban a misa cuando se casaba alguien o cuando moría alguien. O sea, nunca tuvieron esa preparación, esa formación, y no me vas a dejar mentir, ¿no? O sea, tú cuando comienzas a estudiar la historia de la iglesia, cuando comienzas a estudiar los sacramentos, la doctrina, te das cuenta que todo tiene un sentido, que todo está enlazado, o sea, que todo es perfecto. Y cuando tú tienes la oportunidad de conversar de repente con un hermano separado, de algún punto, ¿no? Y tú se lo aclaras con fundamento, ya generas confusión en la persona, ¿no? Yo te comento una historia que me pasó a mí hace muchos años. Yo conocí a un amigo, hasta ahora no con él, realmente no tanto como antes, pero lo tenemos lo tengo en redes sociales, nos saludamos cuando son los cumpleaños. Y él era un cristiano que se congregaba en la iglesia de Agua Viva, ¿no? Entonces, conversando, hablando, siempre, a mí, y lo mencionaste al comienzo, yo siempre busco lo que nos une, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado el tema de la música cristiana, ¿no? Es cierto, o sea, dentro de las producciones de los hermanos separados, pues son producciones profesionales que no tienen nada que envidiar a nadie, ¿no? O sea, bien puestas, bien hechas, hay todo un equipo gigantesco atrás y venden miles, antes que salgan las plataformas digitales, vendían miles y millones de discos compactos, ¿no? O sea, no tenían nada que envidiarle a ningún cantante secular. Y siempre era un tema ahí, ¿no? De conversación, ¿no? Algo genial de la música, de los cantantes, de las canciones. Pero después ya como que esta persona como que me quería adoctrinar a lo que él creía, ¿no? Y conversábamos a conversar, a hablar sobre el tema de lo que siempre se nos acusa a los católicos, de que nosotros adoramos imágenes, ¿no? Por ahí el tema de la misa, el tema de los sacramentos, el tema de la confesión, ¿no? Y dentro de las conversaciones que teníamos, que eran conversaciones extensas y largas, él llegó a un punto en el que ya no sabía por dónde entrarme, porque él me decía algo y yo se lo comentaba de A a la Z. Tanto así que como comenzamos y él me decía, sí, que te invito a mi iglesia, que te invito a mi cédula, para que tú veas cómo la gente canta, cómo la gente adora a Dios. Yo le digo, ya, vamos, le dije, no tengo ningún problema. O sea, yo no voy a dejar de creer en lo que creo ¿no? Por ir a un culto. Y yo le decía, ya le digo, pero entonces, hagamos lo siguiente, le dije, no, o sea, yo voy a un culto tuyo y tú vas a una misa conmigo. Entonces, ya pues, me comparé ya. Me acuerdo que fuimos me llevó al Monumental, me acuerdo. Había un evento ahí de Agua Viva que había congregado todas sus iglesias. Era la primera vez que iba al Monumental y estaba, ojo, casi lleno. O sea, no estamos hablando de cosas pequeñas. En el Monumental entran, ¿cuánto? 80.000 personas tranquilamente, ¿no? Y yo me acuerdo que lo llevé a un concierto de Martín Valverde, ¿no? Que fue en Salesiano. Después él me invita a una cédula, también fui a la cédula, todo. Y después yo lo invito a una misa de alabanza en San Pedro, cuando se hacían las misas de alabanza con el Padre Ariel, me acuerdo, ¿no? Que eran unas misas que duraban casi 3 horas, con un montón de momentos de oración fuertes. Y él se sorprendía al ver la manera como se cantaba en la iglesia, cómo la gente cantaba, adoraba, bailaba. O sea, él pensaba que solamente era algo exclusivo de su iglesia, ¿no? Y dentro del momento, él hubo un momento en el que ya me hace el pare, ¿no? Y me dice, Walter, me dice, he hablado con mi pastor, ¿no? Y mi pastor me dice que si yo sigo frecuentándote o sigo hablando contigo, es muy posible que yo me vuelva católico.
Y lamentablemente pues ya yo cambié de trabajo, ¿no? Nos distanciamos un poco, pero él sigue en Agua Viva, él sigue dentro de su iglesia. Y yo le conté un poco la historia de Agua Viva, cómo Agua Viva había nacido, que es algo que normalmente no lo encuentras en internet, ¿no? O sea, no, es algo que como que ellos mucho lo tienen ahí, como que debajo de la mesa. Y pasó eso, ¿no? O sea, pasó eso. Yo no me jacto ni digo de que soy pues un evangelizador ni nada por el estilo. Pero yo creo que cuando tú estudias, te preparas, oras, estás con los sacramentos, creo que también eso es un plus adicional, ¿no? Y cuando la gente te escucha hablar, como que causa cierto, no sé si admiración, no, porque es decir como que soberbia, de repente como que algo de asombro, ¿no? O sea, decir, oye, ¿con quién me encontré, no? O sea, ¿con qué persona me encontré en este camino? ¿No? Y bueno, y él sabe que yo sigo siendo cristiano, católico, ¿no? Lo que Y que yo, una, lo que sí quería comentar sobre esta anécdota, ahora que dices esto, sobre esta anécdota de mi hermana, es que a mí me dio un poco de sentimiento, ¿sabes qué cosa? El lugar en donde estaba la iglesia, en donde estaba el local donde ellos hacen sus reuniones. su matrimonio, ¿Y sabes por ¿ya? qué? ¿Por qué? Porque era un local en un segundo piso y alrededor había una mecánica, una esto, una el otro. Era un lugar pequeño, relativamente pequeño, pero yo te puedo decir, hermano, que yo he visto más fe en ese lugar pequeño, dentro de ese grupo de personas que no comparten la misma religión que yo, pero que creen en el mismo Dios que en el que creo yo. Yo vi más fe ahí que en muchas iglesias a donde he ido en algún momento, por alguna razón X. Yo vi mucha fe. Vi personas sinceras, devotas, eh, con mucho espíritu de bienvenida, de acogida. ¿Te acuerdas cuando en un retiro siempre le hablamos a la gente, oye, la gente se tiene que sentir acogida cuando llegue, ¿no? La Claro. gente que va a retiro, que se siente acogida por nosotros. Un ambiente de mucha acogida, de mucho respeto y de mucha fe, de mucha fe. Y como te digo, yo vi más fe ese día ahí que en muchas iglesias en las que he estado. Que fui a una misa de difuntos o me invitaron para una cosa o tal cosa, yo vi mucho más fe ahí. Y yo creo que eso hay que resaltarlo. O sea, hay que, hay que decirlo, sobre todo por si alguna persona que esté escuchando esto cree que Dios únicamente se manifiesta en la iglesia católica, en las misas, en las reuniones de comunidades católicas, en las conversaciones entre un sacerdote y una persona que se va a confesar. No. Y yo cada vez me convenzo mucho más de eso. Y esto que pasó ese día, porque te juro que yo, eh, primero, como decía, estuve ahí por el respeto a mi hermana y por la alegría de compartir con ella su felicidad, porque un matrimonio es un evento increíble, sin precedentes, es algo que es para toda la vida. Segundo, estuve ahí por el respeto que siento yo por los hermanos cristianos y por su manera de por su manera que tienen de ver a Dios. Y ese respeto con el que fui me hizo a mí darme cuenta que si yo me paraba así, iba a estar faltándoles el respeto completamente a todas las personas que estaban ahí. Y las iba a hacer sentir mal seguramente, porque ellos se deben estar acostumbrados a alabar, casi lo mismo que hacemos nosotros. Claro, pero es que, o sea, volvemos a lo del comienzo, ¿no? O sea, nos creemos soberbios, ¿no? No, que nosotros tenemos una exclusividad, no, que nosotros, no, o sea, y ahí es donde
caemos en el, ¿no? Yo sí me gustaría agregar algo de lo que tú dices, algo que yo tengo que reconocer siempre a los hermanos evangélicos, ¿no? Cristianos, es que ellos no se avergüenzan de anunciar la buena nueva. O sea, lugar donde he podido recorrer del Perú, ¿no? Siempre vas a ver a un hermano parado con su Biblia, predicando, hablando. O sea, y eso es algo admirable, ¿no? Algo admirable, algo que no se puede negar, ¿no? Y algo que nos falta mucho a nosotros como, como iglesia, ¿no? Es que efectivamente somos muy fríos, ¿no? Somos muy fríos, o sea, la gente piensa que ir a misa es aburrido, que es una obligación, ¿Sabes o sea, qué? cuando... ¿Por qué lo piensa? Porque muchas veces lo es, Walter. No, no, claro, Muchas veces sí lo es. ya eso quería llegar, mira, la vez pasada, ¿no? Estaba con mis hijos mayores, eh, caminando justo por San Pedro, ¿no? Y no me dejaron entrar a la iglesia porque no tenía protector facial, ¿no? A pesar que ya tenía mis 2 dosis, en ese tiempo te estoy hablando, ¿no? O sea, ¿por qué? Y me pareció malísimo. Y la última vez que fui, que te fui a buscar y que no saliste a recibirme, ¿cómo se llama? Me pasó algo similar, ¿no? O sea, te lo juro que ya ni siquiera me van a entrar porque vi una persona parada en la puerta como un cachaco, Y mira, ¿no? mira, algo chiquito nomás que quiero decir para que Dale, continúes con dale, tu historia. dale. Ese día que yo fui al matrimonio de mi hermana, yo me olvidé mis mascarillas. Tú sabes que ahora se puede salir sin mascarilla a la calle, ¿no? Pero en Ah, lugares en Lima sí, cerrados, tengo entendido que en en Lima sí, acá lugares, todavía no. en lugares cerrados, tienes que usar mascarilla. Ellos me dieron mascarilla, weón. Ellos me dieron mascarilla. Ahí, ese detalle que quiero complementar a tu historia, es lo que quizás, lo jugoso que hay en esto, que debemos Oye, claro, considerar. o nosotros cometemos un grave error, ¿no? Como iglesia, o sea, ¿cuántas veces de repente yo quiero entrar a la iglesia y todas las iglesias siempre están cerradas? Solamente están abiertas en un cierto rango de hora, ¿no? O sea, yo ahora que estoy acá en Talara, me desespero porque quiero ir a una iglesia a rezar, a orar, a dar gracias, ¿no? Obviamente que yo sé que no es necesario el hecho de tener una iglesia para rezar con Dios, pero obviamente que una cosa es orar en mi casa y otra cosa es orar delante del sagrario, ¿no? Delante de Jesús, que es algo completamente, no hay punto de comparación. Y están cerradas, o sea, y solamente la abren para la misa, o sea, está la misa y termina la misa y te cierran la puerta en una, como que fuésemos o sea, como que ya vete, ¿no? O sea, ya viniste, Solamente como si fuéramos solamente visitantes. claro, y yo creo que ahí, pucha, ¿no? O sea, ahí estamos a años luces de los hermanos Sí, oye, evangélicos. ¿no sabes lo que pasó la vez pasada acá? Tocaron la puerta Testigos de Jehová y ¿sabes lo que Ya, tenían? ¿Sabes cuál era su gancho? cabeza Una de ancho. bolsa con 1 kilo de cebolla. Con 1 kilo de cebolla. Sí, sí, hermano, sí. Tenían una bolsa con 1 kilo de cebolla. Tocaron la puerta, abrí. Yo nunca le cierro la puerta a los testigos de Jehová. Jamás. ¿Ya? Tocaron la puerta, abrí, hermano, ¿qué tal? En una supe que eran testigos de Jehová porque tú ya los conoces. Me dijeron, te hemos traído esto para ti. Me dieron el 1 kilo de cebolla y me dijeron, cuando puedas y tengas tiempo, lee esta revista. Y se fueron. Y se fueron. Con tu kilo de cebolla. ¿Está bien, ah? Imagínate, en estos tiempos en los que estamos, que la gente está aguja por todos lados y una inestabilidad social, dime si eso no es un buen enganche para evangelizar. Claro, olvídate, mira, yo hace muchos años, habrá sido en el año 2000 de repente, hay un gran predicador evangélico que se llama Dante Ebel, argentino, no sé si lo has escuchado. Sí, A mí me gustaba mucho Dante Ebel, bueno, hasta ahora lo sigo en redes también, ¿ah? Así como sigo a Marcos Huita, a Romero, ¿no? Y algunos cuantos más. Este, ¿Cómo se llama? Me acuerdo que fui por el centro de Lima, Necrillón. Fueron 2 días de conferencia, de chat, de prédicas, ¿no?
pagué mi entrada. Me acuerdo que mi compadre Quique se molestó conmigo porque me dijo, ¿cómo vas a ir? Me acuerdo que estábamos en una preparación de un retiro y me acuerdo que teníamos una jornada de preparación y yo hablé con el compadre, con el hermano Francisco, que estaba en ese tiempo asesor de la confirmación. Y le dije, hermano, no puedo venir porque yo tengo que comprar unas entradas, que está esperando con mucho tiempo. Y el hermano no me puso ningún pero, el que me puso un pero fue Fajardo. Se molestó, se resintió, me sacó del equipo de charlista, se me mandó a la cocina. Yo, olvídate, yo no tengo ningún problema. En ese sentido, siempre he sido agradecido, ¿no?, a lo que me manden a hacer. Y sin mentirte, Pablo, o sea, entré al Crillón y habrán habido 100 personas en la puerta, 100 personas, 50 en ese lado, 50 en el otro lado, todos impecablemente vestidos con el terno, las damas bien vestidas. Hermano, bienvenido, adelante, varón de Dios, por aquí, por favor. Puta, que te decía, Dios mío, o sea, ¿dónde he llegado? Decía yo, ¿no? ¿Dónde estoy? O sea, me hacían sentir importantísimo, ¿no? O sea, era como nunca en mi vida me había sentido tan Como si agasajado estuvieras por alguien. pasando por la cuadra de Azángaro y te dicen documentos, ¿no? ¿Cómo es que te dicen trámites, amigo, trámites? Claro, claro, o sea, o cuando vas con Gamarra, ¿no? Mi amor, adelante por aquí, no pasa. Entonces, y para mí esa bienvenida a los 2 días fue alucinante, ¿no? Obviamente que Dante también muy bueno en lo suyo, en sus predicas, en sus momentos de oración también se sentía la presencia de Dios, o sea, no voy a decir que no, ¿no? O sea, se sentía la presencia de Dios, o sea, por eso es que yo digo de que Dios no es un Dios exclusivo. Pero bueno, y me acuerdo de la primera gran experiencia que yo escuché de un hermano separado, protestante. No sé si tú lo has conocido a Ricardo Sánchez, que en paz Sí, descanse. o sea, no lo conocí como amistad, pero Ya, sí sé quién es. Ricardo Sánchez fue un gran predicador que tuvo la Iglesia Católica, chorrillano, de la parroquia San Pedro de Chorrillos. Yo ya lo gocé casi en su parte final, pero el hombre era un maestro, o sea, que el hombre tenía el teléfono para hablar con Dios, pero, o sea, era hasta ahorita dentro de la Iglesia Católica, en el Perú, ¿no? No he encontrado una persona que te tenga así, o sea, el hombre tenía una magia que te pegaba, te hacía reír, te carcajeabas, te metías en lo que él predicaba, y después comenzaba él con sus momentos de oración, y ahí pues el hombre que sacaba pero todo, ¿no? Y me acuerdo una vez que contó una historia, de las miles que tenía, ¿no? Porque tenían miles de historias, pero justo un poco para reforzar lo que estábamos hablando ahora, el día de hoy, y él nos comentó, ¿no? Que él, la primera vez que va a evangelizar al Origancho, ¿no? En lo cual nos contó que había ido varias veces, ¿no? Pero la Eh, primera vez que él fue, por favor, te dime, pido que compartas para la gente que nos escucha de otros lados qué cosa es Lurigancho, por favor. el Urigancho es el penal más poblado del Perú y posiblemente uno de los más poblados de Sudamérica, donde están pues los alifardos, ¿no? O sea, la gente más ranqueada, presos en el Perú, por todo, ¿no? Asesinato, robo, narcotráfico, terrorismo. Es uno de los penales más picantes, más jodidos que hay acá, ¿no? Y él, la primera vez que va a predicar, mi compadre estaba con miedo, pero estaba asustado. Estaba asustado porque no sabía cómo los presos lo iban a recibir, ¿no? Y cuando él llega, dice que había un hermano, un pastor evangélico, también ahí con él, ¿no? Entonces, como que él tenía miedo de entrar, ¿no? Y el pastor entró primero. El pastor entró y comenzó a predicar y los presos ni caso le hacían, pues, ¿no? Entonces, tanto fue así, ¿no? Que él como que se quería retirar, ¿no? Ya no quería estar en ese lugar porque no se sentía muy cómodo. Y un preso se acerca donde el pastor, tira la Biblia que tenía el pastor, la tira al piso y comienza a orinar en la Biblia. Comienza a orinar en la Biblia, ¿no? Comienza a orinar toda la Biblia. ¿Y sabes lo que hizo el pastor? El pastor se agachó
recogió la Biblia y la besó, ¿no? Con la orina del preso, ¿no? Y dice que en ese momento él dijo, no, acá es. Y dice que con el pastor los dos entraron y comenzaron ahí pues, a hacer cosas grandes, ¿no? Cosas poderosas. Y me quedé sorprendido y él nos contaba, ¿no? De cómo para el hermano evangélico la palabra de Dios es lo más importante, ¿no? Lo más sagrado que pueden haber. O sea, y pueda pasar lo que pueda pasar, está la palabra, o sea, qué tal respeto, qué tal admiración, qué tal fortaleza, qué tal convicción de lo que uno puede creer, porque te lo puedo seguro que si eso hubiese pasado a ti o a mí, nos hubiésemos, nos hubiésemos puesto a llorar de repente, ¿no? Y se me quedó eso. Y en el camino he conocido gente muy buena, gente muy buena. Una vez, un pata chorrillano, que no sé su nombre, está conocido, estuvo muy jodido con el tema de las drogas. El hombre ya se metía hasta pasta, estaba mal, el hombre estaba pero difícil. Y lo conocí en un encuentro de promoción juvenil que le había ido. Ya, y él, bueno, dentro de todo ese momento, ¿no? Es Creo un que encuentro de promoción juvenil, Walter. un encuentro de promoción juvenil es una experiencia de Dios donde se promueve al joven a que sea pues un mejor hijo, un mejor estudiante, un mejor cristiano. Es redescubrir a Jesucristo. En eso está basada la experiencia, ¿no? Es una experiencia que se da en varios lugares del mundo, no solamente en el Perú. Es un movimiento bastante fuerte, que es más conocido como los CPJ. Y este patita, me contaba que hace 6 meses estaba limpio, ¿no? Que hace 6 meses que no consumía. Y justo hablando con el hermano asesor de la experiencia, un capuchino, con Adolfo, ¿no? Adolfo me comentaba y me decía, ¿no? Me decía, Walter, si esta persona pudo dejar la droga, ¿no? Está tratando de ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor hermano, y conoció a Dios, no en la iglesia católica, sino con los hermanos separados, bienvenido sea. Si eso a él le ayuda a ser una mejor persona, ¿quiénes somos tú y yo para tratar de querer convencerlo o decirle, no, deja esa iglesia y vente con nosotros? Yo creo que esa es la finalidad de todo tipo de iglesia, cristiana, evangélica, testigos, mormones, luteranos, ¿no? Es que la iglesia tiene que llevarte a ti a que seas un mejor ser humano. Yo creo que si la iglesia te ayuda en eso, entonces creo que cumplió su misión. Si no te lleva a eso, entonces habría que cuestionar si en el lugar que estás es el correcto. Y algo que quisiera acotar a todo esto, ahora que mencionas tú lo de cómo te recibieron, eh, acá me ha escrito Carlos André, Mándale mis saludos. no, dice que, bueno, ya, De que algo se que vaya a dormir, quisiera, dile. algo que quisiera acotar, ahora que tú mencionas de cómo te recibieron ese día en el concierto y etcétera, es la vestimenta, ¿no? Porque a veces eh, uno ve cada cosa en la iglesia, en las misas. Me ha pasado hasta a mí loco, que yo un día apurado, distraído, me he ido en chora, en sandalias, cosas así. En BBD. Sí, yo te conozco, así como eres tú, así como así, O sea, todo un pirañón. pero escúchame, la gente allá va vestida de manera formal, pero tú dices, oye, no, no todos tenemos para vestirnos formal. Loco, hay personas ahí en este tipo de iglesias católicas, perdón, cristianas o también testigos de Jehová o evangélicas, etcétera, que hacen lo que pueden para vestirse de manera formal. O sea, se consiguen un pantalón de por aquí y una camisa de por acá y por ahí les regalarán una corbata o qué sé yo, de colores diferentes, pero ahí están. O Ya, sea, pero yo te pregunto, y tengo te hago otra pregunta, ¿no? ¿Tú crees que un musulmán, ujú, ¿no? O un judío va a entrar a su sinagoga, ¿no? O a su mezquita en chor, en sandalias, en BBD? claro, Eso solamente lo ves en la iglesia católica, doctor.
O tú crees, o yo ahora yéndonos para el punto de vista, no recomiendo esto, pero yéndonos para el punto de vista extremo, ¿tú crees que un musulmán aguantaría que tú le hagas un chiste de su Dios? No, Que, vea, no, vamos a hacer un chiste de Jesús, de que Jesús. cómo Jesús caminó sobre las aguas. ¿Tú crees que te van a aguantar un chiste así? No, bueno, Te- eso es otra cosa. al otro, Pero ojo, ¿ah? O sea, y ahí volvemos a la premisa, ¿no? De cómo es nuestra formación. Porque quieras o no, el hecho de tú ir a una misa, ¿no? Ya el hecho de ir a misa, o sea, estás yendo a cumplir el tercer mandamiento de de la ley de Dios, ¿no? Que es santificar las fiestas, o sea, que es un día a la semana, una hora a la semana, ¿no? En la cual tú vas a congregarte con Dios por agradecerle por la vida, por la familia, por el trabajo, por las enfermedades, por los problemas. ¿Y cómo deberías ir tú? ¿No? O sea, ¿cómo deberías ir tú? O sea, porque estás yendo al lugar más importante. Es igual cuando tú te vas a una entrevista de trabajo, ¿te vas en short? No, te pones un terno, una camisa. Cuando vas a ver a la flaca o una pedida de mano, no vas a ir en sandalias y en short. O sea, ¿por qué somos tan mezquinos, por no decir otra palabra, ¿no? Tan comodones, tan simplones? No, cojo cualquier trapo que tengo, no, es que hace calor, estamos en verano, ¿no? O sea, yo también, ojo, yo debo confesar que cuando era mucho más chivolo hacía lo mismo, hasta que después dije, no, por lo menos voy en pantalón y en jean, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero eso es un poco también la educación, ¿no? O sea, como el nivel de adoración, el nivel de compromiso, el nivel ¿cómo te puedo decir, Pablo? De, de saber que le estoy dando lo mejor de mí a Dios. Obviamente que yo no digo de que la ropa es lo que te hace, ojo, estoy diciendo eso. Pero qué diferencia, o sea, qué diferencia. eh, ahora, no sé, ¿no? ¿Cómo, hacia dónde está apuntando este, nuestro, nuestra iglesia, hacia dónde está apuntando lo que compartimos, lo que de alguna manera le dejamos a la gente que viene detrás de como catolicismo, ¿no? O sea, qué tan preocupados debemos estar de los católicos del futuro que nosotros, los católicos actuales, terminamos actuando con mucha dejadez, con tanta ignorancia, eh, con tan poca importancia para las cosas de Dios, pero cuando inmediatamente viene un hermano que no es de nuestra religión, nos escandalizamos y ponemos cara seria. Y un poco más somos los sumos sacerdotes que trataron de, ¿cómo se llama?, de evangelizar al pueblo judío en los tiempos de Jesús, que cuando escucharon a Jesús decir, yo soy, se rasgaron las vestiduras, ¿no? O sea, nos estamos pareciendo con el tiempo, lamentablemente, cada vez más a los que terminaron condenando a Jesús, ¿no? A esos sumos sacerdotes cucufatos, cerrados a más no poder en sus creencias, pensando que lo de ellos era la única verdad, de que no había posibilidad absoluta de que alguien más pudiera tener una verdad más allá de la que ellos supuestamente compartían en sus evangelizaciones. Nos comenzamos a convertir en, en eso que en algún momento nos persiguió. Y los hermanos separados comienzan a tener ese misticismo, esa espiritualidad, esa sencillez que debería caracterizarnos a nosotros. Ojo, estoy hablando de específicamente de lo bueno que hay en el cristianismo, de lo bueno de estos movimientos y estas religiones diferentes a la católica.
Porque por ahí alguien puede decir, no, pero los cristianos hacen esto, esto, aquello, y los mormones, no sé, no toman café, creo que son los mormones que no toman café, ¿no? Y los otros no hacen transfusiones de sangre. Bueno, ya, ese es asunto para otra conversación. Yo voy por el lado positivo y por el lado bueno de las cosas, ¿no? Viendo las cosas que sí hacen bien. Eh, yo, como te mencionaba hace un momento, yo vi es el local en el que estaban haciendo esta misa, vi la alegría de las personas por el matrimonio de mi hermana y de su esposo. Eh, y mira cómo son las cosas. Mi familia muy acostumbrada a tomar en las celebraciones, estaban haciendo ya su círculo dentro del local. Y cuando comenzaron está sin audio, Walter. Está sin Ah, audio. perdón. Ya. Comenzaron a hacer su círculo en el local. Y cuando se dieron cuenta que solamente repartieron jugo de uva, todos se comenzaron a mirar y es que ahí ves, pues, la ignorancia. Ahí ves la ignorancia. O sea, que nos hemos acostumbrado a que todos los bautizos sea borrachera, a que todas Claro, las primeras comuniones sea borrachera. mira, yo tuve la oportunidad de ir a un matrimonio cristiano, ¿ya? Que fue la Miss de Nío de Matías, Miss Magda Talmirán. Es una cristiana adventista, si no me equivoco, creo que es ella. Y me invitó a su boda porque fue 2 años profesora de Matías, hicimos una muy buena amistad, una gran profesora, se encargó de prepararlo para que ingresara al Praga, primer grado, porque eso es mi misión. Y ¿cómo se llama? Y me invitó a su matrimonio, yo fui a su matrimonio y me sorprendí porque era un matrimonio completamente distinto al que tú y yo estamos acostumbrados, ¿no? O sea, desde las canciones que se cantaban, solamente eran canciones de alabanza, no había ninguna música, pues, ningún perreo, ¿no? Ningún reggaetón. Todo era referente a Dios. El brindis también lo mismo, nada de alcohol. Y hablaban pues los pastores, y hablaban las familias, y hablaban ellos. Y era como que algo completamente distinto a lo que uno está acostumbrado, ¿no? Pero está bien porque es un concepto, o sea, ¿por qué emborracharte el día de tu matrimonio? O sea, ¿por qué llegar a ese extremo? ¿Cuánta gente de repente habrá ¿Y cometido por qué tonterías y gastar media tanto dinero? también? Bueno, igual también se gasta porque es un local, ¿no? Hay Sí, gente que hay. hermano, sí se gasta, sí se gasta. O sea, yo estoy viendo ahorita presupuestando las cosas que vamos a gastar con mi novia cuando nos casemos. Yo sé que sí se gasta, pero ¿qué? ¿Hace falta tanto? No sé, pero yo conozco un pata que se casó con caballo de paso. Un saludo para mi hermano. No voy a decir su nombre, güey. Se va a resentir. Creo que hasta ahorita sigue pagando su boda. Y ya se casó hace como 10 años. Bueno, yo no voy a decir nada este, sobre ese tema, pero, o sea, a lo que voy es que, a ver, espérate, a lo que voy es que, o sea, no sé, ¿no, hermano? eh, Creo que de alguna manera nos dan muchas lecciones y no los hermanos separados y no lo estamos notando. Y creo que tiene que ver mucho con nuestra soberbia, tiene que ver mucho con ese convencimiento que tenemos que nosotros somos la única y la exclusiva iglesia de Dios, de Jesús, de la Virgen María y más allá de lo que nuestros ojos ven, más allá de lo que hemos aprendido, no hay. Lo demás son sectas, lo demás son abominaciones, son un grupo de personas que solamente se dejan llevar por el dinero, son gente que no cree en la María que yo creo, son gente que no cree en el Dios uno y trino en el que yo creo, entonces son gente equivocada, son personas con quizás menor inteligencia que yo, y su Biblia es cualquier cosa y no es Biblia porque le falta alguno que otro libro y todo lo que han aprendido está mal y todo lo que yo he aprendido está bien.
pero no es así. Yo creo que me he llevado una gran lección de humildad y de fe después de este matrimonio, porque no lo sé, quizás el concepto que yo tengo de Dios y que me han enseñado de Dios y que he aprendido a lo largo de los años, me hace ver las cosas diferentes. Quizás yo puedo reconocer a Dios en lugares que están más allá de la iglesia, en hermanos que no son de mi misma religión. Quizás, y doy gracias a Dios por esto, yo puedo reconocer a Dios en algunos detalles a los que a otras personas les cuesta reconocer a Dios. Y qué bueno por eso, porque te juro que Mira, hay algo que creo que la gran mayoría de nosotros fallamos. Nos quedamos siempre en los mandamientos, en los sacramentos, pero no vemos o no hacemos vida las bienaventuranzas, ¿no? Que ahí también está, creo, plasmado todo el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Estuve preso, no me fuiste a visitar, estuve enfermo, fui extranjero, ¿no? Yo me quedo con una frase que una vez me dijo un profesor en la escuela de catequesis, eh, sobre el tema de darle de repente dinero o algo a las personas que te piden en la calle, que ahora son más, ¿no? Y él me decía, eh, lo que esa persona haga con ese dinero ya no es asunto tuyo, me decía. Porque decía, no, pero tú le das y es para el vicio, o de repente es para otra cosa, no lo usan para un fin bueno. Y él me decía, ¿no? Que lo que cuenta es la intención de tu corazón. Si al final esa persona hace algo bueno o malo, eso ya no es asunto tuyo. Tú tuviste la buena fe, la buena disposición de querer ayudar a esa persona. Y es cierto, ¿no? Y yo creo que ese es ya el siguiente paso, cuando tú puedes llegar a ver a Dios, ¿no? En ese drogadicto de la esquina, en ese borracho, ¿no? En esa persona que está en un semáforo pidiendo comida para sus hijos, o para ese niño que está parado en el frío con una bolsa de caramelos, ¿no? O hasta de repente, pues, con el que te mentó la madre en la combi, en el micro, no sé, ¿no? O sea, yo creo que ya ese es otro nivel ¿qué fue? Ya creo que es otro nivel ya de espiritualidad, de repente, no sé cómo definirlo. Pero sí es cierto, ¿no? Hay una canción de Jesús Elán Romero que se llama Ayer te vi, ¿no? fue más Y él claro que la describe, luna. claro, ¿no? Y describe cómo él en el transcurso ya de los años ha podido ver a Dios en diferentes personas, ¿no? Y creo que es un poco yo creo que la humanidad, cuando lleguemos a ese nivel de discernimiento, pues, dejará de haber pobreza, dejará de haber guerras, porque el gran problema del ser humano es que no tiene la capacidad de pedir perdón cuando se equivoca, ¿no? De reconocer su falta y de ser egoísta, ¿no? Porque solamente pensamos en nosotros, en mí, en mí, en mí, en mí, en mis intereses. Y al final hay gente que gana tanto dinero en la vida, ¿no? Que así tengan 100 vidas, nunca podrían gastar ese dinero. O ya no saben qué hacer con tanta plata. Pero bueno, ese es otro tema que ya nos estamos ya hablando debemos hablar de economía, de realidad nacional. Ahí acaba de entrar nuestro querido hermano Carlos Andrés justo cuando íbamos a despedir el podcast. Ya, vamos a despedirnos de mi hermano. Carlos Andrés, bueno, bienvenido, hola y chao. Solamente quería preguntarte una cosita. Estamos hablando sobre si nosotros creemos que Dios únicamente está en la Iglesia Católica.
Ya, No, para mí mi no. hermana, escúchame, mi hermana se casó la semana pasada, ella es cristiana, y yo le comentaba a Walter lo bonito que fue la ceremonia y todo, y cómo yo pude ver en el lugar en donde ella se casó, Ya. que no era un lugar pomposo, lleno de flores ni nada, era un lugar bastante sencillo, pude ver mucha más fe en Dios de la que he visto en muchas iglesias. Pero yo me gustaría saber, para cerrar, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Para mí no, no creo que solo en la Iglesia Católica esté Dios. Es más, no sé si, bueno, creo que contigo no he tenido la oportunidad de conversarlo. Hay muchas cosas que de la religión católica que yo no me gusta a comparación de otras religiones. Por ejemplo, no sé si ustedes o de repente me estoy equivocando, la Iglesia Católica no es de ir de puerta en puerta buscando hermanos. Hay muchas veces que eso serviría más, cosa que otras religiones, otras iglesias, por así decirlo, sí lo hacen. La cristiana, los pastores, los testigos, los mormones y todo ello. En lo personal para mí, siento que a veces la religión católica es como que muchas veces dicen que soy católico porque dicen que son católicos, pero no frecuentan la iglesia, no, Más no por son. tradición que por convicción. Exacto, que es bonita porque hay muchas cosas que la Iglesia Católica te enseña, pero desgraciadamente muy pocas son las personas que van, como en otras religiones que te buscan y te enseñan. O sea, no sé para ustedes o para mí, eh, nunca ha habido alguien de la religión católica que haya tocado mi puerta, o un padre, un sacerdote, un monaguillo, por así decirlo, que haya tocado mi puerta y me diga, oye, hay que leer una cita bíblica simplemente como para llegar a Dios. Nunca me ha pasado, de repente con ustedes o ustedes han tenido otras experiencias, y es así, me equivoco, pero en mi caso yo nunca he visto. Sí, ¿no? O sea, una de las cosas que compartía Walter era acerca de la evangelización, ¿no? Y lo distante que estamos nosotros de ellos, de la evangelización. Y es algo tan repetitivo, porque yo estoy seguro de que esta conversación no es la primera vez que la tienen personas católicas. Esta no es la primera vez que personas católicas conversan sobre la evangelización puerta a puerta, la manera en que los hermanos de otras religiones tienen tanto respeto por la Biblia, tienen tanto respeto por sus reuniones. No es la primera vez que un grupo de católicos habla acerca de la llegada que tienen los evangélicos o los cristianos con otras personas. No es la primera vez y quizás no sea la última vez tampoco, porque muchas más personas hablarán de esto. Pero ¿saben qué? Sí, Eh, la única manera de que esto sea diferente es que nosotros que estamos conversando de esto hagamos algo. sí, Porque si vamos a esperar que los que nos están escuchando hagan algo, seguramente van a tener la misma flojera y el mismo desgano que tenemos nosotros y que tuvieron los que están detrás de nosotros. Porque en estas situaciones, cuando se habla de nuestra religión, eh, hay mucha gente quejándose, pero hay muy poca gente tomando acción. Hay mucha gente señalando el problema, pero hay muy poca gente trabajando en la solución. Y la verdad es que si de alguna manera ustedes tienen la sensación de que se debería hacer algo diferente por esto, los que tendrían que hacer algo diferente por esto deberíamos ser nosotros. O sea, sin esperar a conversar con alguien más arriba que nosotros o sin esperar aprobaciones o cosas así, somos nosotros, no sé si ustedes comparten, los
que deberíamos comenzar a hacer algo. Sí, en mi caso, me gustaría, pero mi conocimiento de repente, no, bueno, no estoy justificando la frecuencia de eso, pero de repente el conocimiento, las palabras que yo de repente podría ince- incentivarlo o enseñarle a otras personas de repente no es la apta. O no digo que las otras personas de repente son mejor que yo. Mi recomendación, lo que yo hago es, cuando una persona tiene un problema, algo que me ha pasado con muchos amigos, que la típica, no sé si te habrá pasado a ti, Pablo, a ti, Walter, un pata que ha tenido, no sé, siente que no está yendo bien a la vida, o está pasando mal, que se está yendo cosas, y qué cosas. Mi única recomendación es, mira, brother, anda un domingo a misa o un sábado pasando a las 6 de la tarde o 5 de la tarde, anda una misa, te digo que va a la iglesia. Escucha la palabra, si la entendiste después, me dices que entendiste y comparte. De repente ni siquiera para que me diga qué es lo que él entendió o qué le gustó, simplemente para el hecho de preguntarle si fue. Y aunque no lo creas, muchas veces, y a mí me ha pasado que la misa tiene todas las respuestas a lo que en ese momento para mí me estaba agobiando. No sé si le ha pasado a ustedes eso. Sí, sí, justo hablábamos, quizás en otro momento podríamos hablar de la misa y de cómo para algunas personas es tan aburrida, tan cansina a veces. Pero bueno, creo que se cerró la idea sobre lo que queríamos decir. No sé si tú quisieras decir algo más, Walter. Yo creo que lo hemos dicho prácticamente todo sobre este tema. Bueno, en realidad para comenzar no sabía que hoy día íbamos a hablar de estas cosas. Bueno, es un tema que salió de lo que estábamos hablando antes de grabar. Y un poco diciendo lo último que estabas hablando, ¿no? Algo que me costó en su momento entender y asimilar cuando tuve que dejar mi comunidad, ¿no? Tuve que dejar San Pedro, era de que mi misión era llevar pues la buena nueva donde estaba, ¿no? En ese caso era mi trabajo. Y era completamente diferente al lugar donde uno siempre ha estado habituado a trabajar. Porque obviamente que hay gente que no tiene una experiencia con Dios o la que la tiene es mínima, hay gente que está metida en un ambiente completamente distinto al tuyo y como que al comienzo tenías esos encontronazos, ¿no? con la gente, ¿no? O sea, pero algo que tiene que diferenciarte y volviendo un poco a lo que a lo que hablamos al comienzo de la grabación, Pablo, es que más que tú convertir a personas haciendo milagros o con Biblia en mano, ¿no? O hablando del Evangelio, la, yo creo que la evangelización más poderosa que existe actualmente es el testimonio de vida. Mientras que la gente te vea que eres una persona coherente, que eres una persona con valores, con principios, ética, correcta, honesta. Entonces, creo que eso es lo que va a llamar la atención. Decir, oye, ¿qué tiene este pata que no tengo yo? O yo quiero lo que él tiene, ¿no? Como decía San Francisco de Asís, evangelizar en todo momento y cuando sea únicamente necesario utilizar las palabras. Totalmente de acuerdo, totalmente. O sea, mira, y una frase que tiene 1800 años, o de repente un poquito más, ¿no? Desde que fue dicho. Mira la vigencia que tiene en la actualidad. Es Y va a verdad. seguir, y de aquí en adelante va a seguir pasando. O sea, hacemos esta conversación de que unos 20 años adelante o en el futuro va a ser las mismas palabras que dijo San Francisco de Asís. Claro, es que estamos, o sea, no podemos negar que estamos en una época de crisis. O sea, estamos en una época de crisis. O sea, por ejemplo, y si lo queremos ver desde el punto de vista de nuestra parroquia,
y no es faltar el respeto a nadie, ¿no? Pero San Pedro no es lo que fue hace 20 años atrás. De eso vamos a hablar en otro episodio del podcast. ¿Ok? Digo, una cosa quería preguntarte, Walter. ¿Te gustó hablar sobre estos temas? ¿Cómo te has sentido? Lo que pasa es que son conversaciones que tú y yo hemos tenido en un malecón, fumándonos un cigarro de repente, que lo hemos hecho siempre que nos hemos visto. O sea, algo que yo puedo decir y jactarme de la amistad que yo tengo contigo, Pablo, es que son cosas de las que hemos hablado siempre. Tal vez si hacemos otro encuentro de nuestras últimas 20 o 30 conversaciones, al final siempre terminamos hablando de, o toda nuestra conversación está basada en Dios, de una u otra manera, desde tu vivencia, desde la mía, y cómo al final, dentro de toda la turbulencia que puede pasar o que de repente podemos estar viviendo, vemos la mano de Dios ahí y sabemos que está Dios ahí. No me has contestado. Lo he sentido como si estuviésemos en el malecón con un cigarro conversando de Eso es filosofando un poco. eso es lo que yo quiero que sea el podcast siempre. Porque ¿sabes qué? Eso se transmite. Se transmite mediante las personas que van a escuchar esto. Y como les he Bueno, comentado, ojalá. Me alegro de verdad, porque ha como sido les he comentado en algo no un forzado, momento, algo casual. exacto, como les he comentado en un momento a todos y a la gente que nos escucha también, el mejor halago que me han hecho a mí hasta ahora sobre mi podcast, es decir, yo he sentido como si hubiera estado dentro de la conversación que estaban teniendo ustedes. Eso para mí ha sido un súper halago, porque yo eso es lo que quiero transmitir con el podcast, que las personas se sientan parte de la conversación y que sea un ambiente cómodo, bonito, tranquilo, ¿no? Donde uno pueda poner play al video o al audio en Spotify y pueda seguir haciendo sus cosas mientras van escuchando estas controversias, estas discusiones, estos debates que tenemos sobre las cosas que muchos de ellos se preguntan y quisieran saber. Quizás más adelante podríamos hablar de más cosas, ¿no? Podríamos hablar de por qué antes había más gente en general inscribiéndose en retiros, confirmación y lo que sea, y ahora hay menos personas. Quizás podríamos hablar más adelante de por qué la misa a veces es tan aburrida, que lo es, porque a veces es tan cansina, que lo es, porque a veces no se entiende, porque sucede, porque hay tantas cosas de las cuales hablar y como les decía hace un momento, ¿no? Eh, la única manera de que esto tenga otra visión, de que esto sea diferente, es que nosotros hagamos algo, no los que van a Eh, escuchar, no los hay, de hay, antes. hay un Nosotros, comentario perdón, que, Carlos Andrés, que ya, nosotros hagamos algo y creo que quizás esta es una manera de hacer algo. Dale, Carlos Andrés. hay una cosa que ahorita acabas de decir, que si es que lo escuchan algunos padres, hermanos, y eso, que dijiste que porque a veces la misa es muy cansona, dice, muy cansada, muy Cansina. aburrida, cansina, perdón. La palabra cansina viene a ser, o explícalo, aburrida. Cansino viene siendo, sí, aburrido, cansado, Ya. tedioso, Eh, aburrido. hay una parroquia que yo voy cerca de mi casa, no quiero decir el nombre para no generar controversia, Para no pero, ofender. ajá, para no ofender, pero que pasen esta, y me he dado cuenta que pasan varias, hay muchas personas de que abusan del coro, en muchas iglesias, en lo personal para mí. O sea, el coro es bonito, el coro es Ujú. lindo, o sea, van, canta, alaba, todo, sí. Pero una cosa es, anda, alaba al Señor, y otra cosa es que estás prácticamente postulando por un casting de Yo Sé. O No le sea, digas, Pe, no le digas que No, está. o sea, Carlos Andrés, no digas más. Pasa, No digas seguro. más, guárdatelo, porque esto es un buen tema para conversar. Y yo creo que Vendiendo Fusion. Ca- cuando esté Quique, yo creo que puede dar. Pero sí, es un muy buen tema para conversar, guárdalo, Carlos Andrés. Es un muy yo buen tema siempre, para yo siempre, tocar, porque sí es verdad. yo siempre te lanzo flores, papi. Nunca las tardes, ¿no?
Pero bueno, mira, para los 2 minutos que estuvo, algo hizo Carlos Andrés. Se Espectacular. ganó los frijoles, Papi. se ganó los frijoles. No, no es simplemente llegar, sino llegar y asistir, Y papi. llegar bien, llegar Llegar bien. y asistir, papi. Claro, claro. En un minuto te puedo ganar un partido. Nada, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha escuchado. Si quieren que sigamos hablando de estos temas, díganos, quizás sugiérannos algún tema que tenga que ver con la Iglesia Católica o con la religión o con las religiones en general que quisieran compartir acá. Quizás podríamos compartirlo aquí con mucho cariño a partir de los conocimientos que tenemos nosotros o quizás podríamos invitar a personas que tienen mucho más conocimiento de esto. También, no se olviden que estamos haciendo historias para no dormir, vamos a seguir haciendo historias para no dormir. Hoy día, Nos dormimos. hemos hablado sobre esto, que yo quería hablar de esto, yo me siento cómodo también hablando de esto en general. Entonces, si tienes tú también tu historia para no dormir, mándala para pasarla por acá y matarnos de risa o asustarnos todos juntos, para compartir con la gente que nos escucha también. Entendemos. Carlos André Castro Flores, muchísimas gracias por llegar, aunque sea 2 minutos al podcast, pero llegaste y dejaste tu aportación. Pablito, antes que cortes, yo quiero decir algo, No, no, ¿ya? espérate, que se despida Carlos André, tú no me lo vas a cortar a Carlos André de esa manera. No, pero es que antes que Carlos Andrés se despida, justo ¿Tú quiero quieres hacer... decir algo? Sí, sí, A pero no ver, me vas a mutear, ¿ah? Porque vamos a si ver qué no, vas a decir. no, déjame parir, Ya, a ver, déjame ya. parir, Dale. ya. Carlos Andrés, Dime. mira, yo estuve en Lima hace 2 semanas, Ya. ¿ya? Por un tema de trabajo. A nadie le importa, Carlos André Castro Flores, muchísimas gracias y hasta la... Pero ¿por qué lo mutea? ¿Por qué lo ¿Por qué va a mutea? hablar Déjalo. tonterías? Va a hablar tonterías. Déjalo. Tú dices que este es un espacio para compartir, ¿no dices? Sí, pero mira, él va a decir que él estuvo en... Mira, yo te voy a ¿Por decir qué qué me va a cortas? decir. Déjame hablar. Yo te voy a decir qué va a decir, Carlos Andrés. Él va a Ya. decir, yo estuve en Lima hace 2 semanas, estuve caminando por Chorrillos, lo llamé a Pablo para vernos y me dijo que no. Mira, yo me estaba yendo a una reunión que tenía X con una persona sobre algunas noticias que vamos a tener aquí en el podcast pronto. Y ¿Estás él campeando? cree que como él viene, ¿no es cierto? Media hora, uno va a salir corriendo a encontrarlo. Oye, Eso Carlos quiere Andrés, ¿qué harías tú si un gran amigo tuyo que tú dices que quieres, ¿no? Que es tu Claro. pata? Gracias. Entonces, bueno, hasta la próxima semana, Carlos André Castro Flores. Oye, son Se cayó. 1.200 kilómetros, ¿no? 1.200, que es lo que he viajado para ir para ver. Carlos André, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Estando, Hermanito, no te preocupes, yo te entiendo. He llegado tarde, me va a mutear, me va a ¿y sabes silenciar. lo que me dijo? ¿Qué? ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué Me te dijo, dijo? no, no, porque me vamos a ir a... Déjalo Porque hablar, me pues, vamos a ir déjalo hablar, pe, Pablo, déjalo hablar. Ya se escuchó, Walter. Muchas gracias, Carlos André. Hasta la otra semana. Ah, listo, hermanito. Gracias, Walter. Escríbemelo ahí, yo queda pendiente, yo le hago bullying. Disculpen más bien que no pude llegar antes. Hice todo lo posible, llegué. Es más, voy a cortar la transmisión y me voy a poner a rezar. Hoy es el 13 de mayo, no sé si se acuerdan, hermanito, Día de la Virgen. Siempre bueno un rosario para ella. Me voy a poner a rezar y recién voy a cenar. Discúlpenme, no pude estar, prometo estar a la otra, voy a tratar de llegar más temprano. Y gracias por escucharlos a ellos. Bueno, en este caso no he estado yo, no me han escuchado a mí, simplemente saludo y me despido. Gracias, Carlos André. Walter Paredes también. Creo que ha sido una conversación interesante, Walter. Yo no sé tú, pero yo la verdad me sentí muy, muy cómodo hablando de esto, como mencionaba hace un momento. Y esperemos, de alguna manera, hacer algo y que, no sé, se me ocurren bastantes cosas que podemos hacer con este tipo de conversaciones que tenemos. Pero ya más adelante las conversaremos. Muchas gracias, Walter, por estar aquí esta semana. Dale, Pablito, siempre es un gusto estar contigo, a pesar de la distancia. Sabes que es importante siempre juntarnos un momento y conversar y saber cómo estamos. Aunque te Un gran mutee. abrazo. Y nada.
Acuérdense que si nos quieren escuchar y ver los capítulos anteriores, pueden seguirnos por nuestras redes sociales en Habla Pablo en Facebook, hablapablo.podcast en Spotify, pueden seguirnos, hablapablo.podcast en Instagram, en Spotify también estamos como Habla Pablo, y síguenos en YouTube porque cuando lleguemos a los 200 seguidores en YouTube, vamos a hacer un en vivo los 3 juntos. Los 4 juntos, como lo hicimos cuando llegamos a 100. Ya estamos en 152 o 153, creo. Ya falta poco. Y vamos a ir viendo. Suscríbete, ayúdanos a que esto se comparta para más personas. Si te gusta, compártelo. Envíaselo a alguien, sería chévere. Y danos ideas para ver de qué cosa más vamos a hablar sobre estos temas en el futuro. Muchísimas gracias por estar ahí. Recuerda que si estás pasando por un momento delicado en tu vida, por un momento malo, quédate por acá. Yo sé que te vas a reír, te vas a entretener y te vas a acompañar sobre todo, que es lo más importante para nosotros. Si tú eres sonámbulo, pon esto para dormir. Si tú duermes mucho, pon esto para despertarte. Si tú te sientes solo, pon esto para acompañarte. Si tienes muchos amigos, véanlo todos juntos. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, en su sección Todavía no tiene nombre. Hasta luego.